Buenas tardes, Dios les bendiga. Vamos a tener la tercera semana de nuestro diplomado de discipulado. Estamos estudiando el libro número 1, Mi identidad en Cristo, y hoy vamos a tener la lección 6, 7 y la lección 8. Entonces, para iniciar, vamos a pedirle a la hermana Marly Salomón que tenga una oración para que iniciemos. Oremos. Señor y Dios, Padre Todopoderoso, gracias te damos por este tiempo en que reunidos en tu santo y bendito nombre, Señor, nos preparamos a aprender más de ti, Señor, para discipular, Señor, para cumplir la gran comisión. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que tomes control primeramente de la naturaleza, Señor. Oh Padre de la Gloria, que todos tengamos internet, que todos tengamos, Señor, la cobertura para llegar hasta el tiempo que sea necesario, Señor, estudiando, aprendiendo, Señor. Bendice a nuestro hermano Eleazar, Señor. Bendice a todos los que están en este momento reunidos y los que están intentando todavía ingresar, Señor. En el nombre de Jesús te pido. Amén. Bueno, la lección número 7 se llama Soy sellado con el Espíritu Santo. Y la base de la lección está en Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Yo quiero pedirle a uno de ustedes que nos lea Efesios 1, 13 y 14. Si usted lo tiene, activa el micrófono y lee Efesios 1, 13 y 14. Amén, pastor. Ok. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ok, entonces ahí claramente, muy claramente nos dice, en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, habiendo oído el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Ese versículo nos recuerda lo que aprendimos en la lección 1, que dice que para que Dios cumpla la segunda promesa o la promesa de enviar el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, tenemos que oír su voz y abrir la puerta. O sea, tenemos que oír su voz simboliza la fe. Y más claro no puede decirlo ese versículo. Ustedes, el día que oyeron la palabra de verdad, el día que oyeron el evangelio de su salvación y creyeron en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese sello tiene tres significados, que es lo que presentamos en la clase. El primero es promesa cumplida, es promesa cumplida. Nosotros hemos leído Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27, donde dice, les daré un corazón nuevo, quitaré el corazón de piedra, y dice, pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Y sabemos que no es otro espíritu humano, porque luego dice, les daré un corazón nuevo y pondré mi espíritu dentro de ustedes. Y eso está en el libro de Ezequiel. Y eso es lo que el Señor hizo, poner su espíritu en nosotros, cumplir esa promesa que es darnos su espíritu. Asimismo, Él le dijo a los discípulos, yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Les enviaré el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual estará en ustedes. Y esa es la promesa que Dios cumple con todas las personas que reciben a Cristo, se arrepienten de sus pecados y creen en Cristo como su Salvador. Dios envía el Espíritu de su Hijo o envía el Espíritu Santo como esa promesa cumplida. Y ahí mismo dice el Espíritu Santo que les había prometido o el Espíritu Santo de la promesa. Entonces el sello significa
promesa cumplida. Y sabemos que tenemos la presencia real del Espíritu Santo en nosotros, porque la Biblia dice, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. ¿Ok? La segunda cosa que significa el sello es pertenencia o el sello significa que somos propiedad de Dios. El sello es identificación. Bueno, ustedes saben como la gente, por ejemplo, los ganaderos, como ponen el hierro para sellar a sus animales. Si yo tuviera ganado, entonces el hierro que mandó a hacer EB, Eleazar Bermúdez. Y si se me va por ahí para otro corral, yo voy a buscarlo y digo, ese es mi ganado, ese es mi vaca o mi toro, mi ganado. Y es como, porque ahí tienen mi marca, ahí tienen mis iniciales. Entonces, el sello significa también identificación. Significa que somos propiedad privada de Dios. Y que el Señor, eso es, por ejemplo, la Biblia dice que el Señor conoce a los que son suyos y los conoce por el Espíritu Santo que está en ellos o el Espíritu Santo que les ha dado. Entonces el Espíritu Santo es identificación, es un sello que nos identifica como propiedad privada del Señor. Y eso es muy interesante porque el tener ese sello, el tener esa identificación, el tener ese sello de propiedad de parte de Dios, no, nos garantiza que el diablo no nos va a destruir, que el diablo no puede destruirnos, ¿verdad? Que las obras del diablo podrán ser muy grandes, muy fuertes, lo que sea, pero la Biblia dice, el Hijo de Dios vino para deshacer las obras del diablo. Y nosotros tenemos esa garantía de que el diablo No, puede, el diablo no no. posesión no va a tomar posesión de nuestro cuerpo, no nos va a destruir y todo eso porque nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios y somos su propiedad, como Jesús dijo, somos sus ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, o nadie, o como en Romanos dice, nada nos puede separar del amor de Dios, nada nos puede separar del Señor, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Entonces, ese sello nos identifica como propiedad privada de Dios y entonces ese sello no solamente lo conoce Dios, el mismo diablo sabe quiénes somos. Hay un ejemplo en el libro de los Hechos cuando había una persona endemoniada y poseída por el diablo y hubo alguien que quiso hacer lo que Pablo hacía. Y entonces dijo, este, entonces el Espíritu le dijo, yo conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Y entonces se abalanzó sobre ellos y los atacó y quedó la gente avergonzada y hasta salieron desnudos, corriendo, locos y todo porque el mismo Espíritu dijo, yo conozco a Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? ¿Verdad? Nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios como un sello, de que somos hijos de Dios y de que somos propiedad privada de Dios y que el enemigo o el diablo no puede destruirnos. Nosotros antes estábamos bajo la potestad de Satanás, como dice, por ejemplo, Hechos capítulo 26, 18. ¿Alguien puede leer Hechos 26, 18? 26:18.
para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pues nosotros antes estábamos bajo la potestad de Satanás, estábamos así bajo la potestad de Satanás, pero ahora nosotros estamos bajo la potestad de Dios y no estamos bajo la potestad de Satanás. Satanás no tiene potestad, dominio, derecho sobre nuestras vidas, porque nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. El sello también tiene un tercer significado y el tercer significado es garantía, garantía. El versículo 14 dice que es las arras de nuestra herencia y las arras es como por ejemplo, en el matrimonio, ¿cuáles son las arras? ¿Verdad? La jarra es el anillo, ¿verdad? Que simboliza la unión eterna o la unión permanente, ¿no? Entonces, y que es como la garantía de que cuando el hombre, el esposo, está poniendo el anillo en su esposa o la esposa al esposo, es como la garantía de que le van a ser fiel hasta la muerte, de la garantía de que van a ser parte de los bienes que puedan tener y todo eso. Entonces, el Espíritu Santo de nosotros es la garantía de que la obra que Dios comenzó en nosotros la va a perfeccionar o la va a completar. Por eso es que Pablo decía, estamos persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y no hay obra de Dios sino por medio del Espíritu Santo. Es decir, Dios puso el Espíritu Santo en nosotros para que esa obra que Él inició, cuando primero, imagínense, primero nos convenció de pecado, luego entonces nos guió al arrepentimiento, a la fe, nos regeneró, nos dio una nueva vida, nacimos del Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo el que nos santifica y el que va a hacer perfecta esa obra en nosotros. Entonces Dios puso su Espíritu en nosotros para garantizarnos que la obra que Él prometió hacer en nosotros la va a terminar o la va a completar. Y por eso nosotros tenemos seguridad de la obra de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos de ustedes se van a descarriar? ¿Cuántos de ustedes se van a apartar del Señor? ¿Cuántos de ustedes se van a alejar, de Dios? ¿Cómo saben ustedes que Dios va a transformar su vida? ¿Cómo saben ustedes que Dios va a cumplir la obra que Él empezó en ustedes? Solamente por el Espíritu Santo que el Señor nos ha dado, que el Señor nos ha dado. Entonces, somos sellados como el Espíritu, por el Espíritu Santo como una garantía de que que Él va a completar su obra en nosotros, como una garantía de que vamos a recibir la herencia que Dios tiene preparada para nosotros. Ahí dice, es la jarra de nuestra herencia hasta la posesión adquirida, para la riqueza de su gloria o hasta la posesión adquirida. Entonces, es la garantía de que lo que Dios comenzó en nosotros lo va a completar, es la garantía de que vamos a recibir la herencia de Dios, vamos a participar de esa herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Bueno, me hace acordar del hijo pródigo cuando regresó. Cuando regresó, él le pidió al papá que le diera trabajo como un jornalero. Él le dijo, Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti, yo no soy digno de ser tu hijo. Recíbeme como un jornalero, dame trabajo, porque aunque sea dame trabajo porque me estoy muriendo de hambre. Pero el papá no lo recibió como un jornalero, el papá lo recibió como un hijo. Como una de las cosas que sabemos que lo recibió como un hijo, ¿cuál es? Que él le puso anillo en su dedo.
Y al poner el anillo en su dedo, le estaba diciendo, te estoy recibiendo como hijo. Vuelves a ser heredero. Todo esto vuelve a ser tuyo. Bueno, y de tu hermano también, pero vuelves a tener herencia. ¿Ves? Entonces, el Espíritu Santo es la garantía de que nosotros tenemos herencia en el cielo, de que tenemos herencia con los santos de Dios, que tenemos, que vamos, y no solamente que tenemos, que vamos a poseer esa herencia de Dios y que Dios va a completar su obra en nosotros. Entonces, el Espíritu Santo es la garantía, es como cuando uno da la inicial y va a hacer el pago completo. Firma los papeles que va a hacer el pago completo. Bueno, Dios firmó los papeles que Dios va a hacer la obra completa en su vida y en mi vida y que nosotros vamos a recibir esa herencia que Él tiene para nosotros porque Él nos ha dado su espíritu para hacer la obra que necesite hacer en nosotros, para prepararnos para que nosotros podamos participar de todas las cosas que Él ha preparado para nuestra vida. Entonces el Espíritu Santo como sello significa eh, promesa cumplida, identificación y también garantía. Por eso nosotros sabemos que hay mandamientos acerca del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los mandamientos acerca del Espíritu Santo? Este, ah, Hay uno que dice, por ejemplo, Efesios 5:18 dice, sean llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? No se embriaguen con vino en el cual hay desenfreno. Pero no quiere decir, no, la traducción no es desenfrénense del Espíritu Santo, no, llénense del Espíritu Santo, porque en el Espíritu Santo no hay desenfreno, hay control, ¿ok? Hay juicio cabal, ¿verdad? Entonces dice, sean llenos del Espíritu Santo, no entristezca al Espíritu Santo. ¿Alguien puede leer ese versículo? Es muy interesante. Efesios 4:30. ¿Alguien puede leerlo? Efesios 4:30. ¿Quién me ayuda a leerlo? Efesios 4:3. Efesios 4:30. Sí. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. No entristezcas al Espíritu Santo de Dios. Entristecer al Espíritu Santo es desobedecer a Dios. O sea, entristecemos al Espíritu Santo cuando no nos dejamos guiar con Dios, cuando no obedecemos la palabra del Señor, cuando no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Pero es interesante lo que dice, lo que confirma ahí lo del sello. Dice, fuiste sellado para el día de la redención. Y usted sabe que hay en la Biblia, por ejemplo, la Biblia habla de redención en el sentido, bueno, de nuestra salvación, de nuestra liberación en Cristo por su sacrificio, es como un sinónimo de salvación. Pero hay otro significado de la redención, que es la redención de nuestro cuerpo, que es la glorificación, ¿verdad? Que es el día en que, por ejemplo, se habla acerca de las tres etapas de la salvación. La justificación, que es ser libre de la culpa del pecado cuando recibimos a Cristo. La santificación, que es ser libre del poder o del dominio del pecado, que es después que recibimos a Cristo hasta el último día que estemos en el mundo. Y la glorificación, que es la redención de nuestro cuerpo, o la glorificación, que es ser libre de la presencia del pecado. Y esa parte la vamos a necesitar para nosotros poder estar en la gloria con el Señor. Entonces, somos sellados para el día de nuestra redención. Eso nos habla mucho acerca de esa garantía que es el Espíritu Santo como sello. Entonces dice, no entristezca al Espíritu Santo. Ahí en Tesalonicenses capítulo 5 dice,
no apaguéis el espíritu. Entonces, entristecer el Espíritu Santo es desobedecer, es no dejarse guiar por el Señor, es hacer lo contrario a la palabra de Dios, pero apagar el Espíritu entonces es ya cuando insistimos en nuestros pecados, cuando somos confrontados con nuestro pecado y no reconocemos, no nos arrepentimos, cuando persistimos en querer vivir en nuestros pecados. Entonces es como cuando el Señor, cuando el pueblo de Israel persistía en la idolatría, en la idolatría, en la idolatría, entonces el Señor dijo, bueno, me apartaré y me alejaré de ellos y en su angustia me buscarán. O cuando les dijo, bueno, ustedes quieren ídolos, los voy a enviar a un lugar donde ustedes van a adorar todos los ídolos que ustedes quieran, que haya en Babilonia. Entonces, apagar el espíritu es como cuando el Señor, nosotros insistimos tanto en nuestros pecados que el Señor nos deja quietos, pues. Entonces, no es que quita el espíritu de nosotros, pero, pero entonces ya no vamos a ver esa obra del Espíritu Santo en nuestra vida, sino que de alguna manera se detiene, pues, esa obra hasta que nosotros nos arrepentimos y todo eso. Entonces, dice, no entristezcáis el Espíritu, no apaguéis el Espíritu, sé lleno del Espíritu, y la otra dice, anda en el Espíritu. Que andar en el Espíritu es como esa parte que hemos dicho, caminar con Dios o ser guiado por el Espíritu del Señor y obedecer al Señor. Entonces, esa es la lección de soy sellado con el Espíritu Santo. ¿Tienen alguna pregunta, algo que quieran aportar a la clase o preguntar? Por lo menos 3 de ustedes pueden tener participación. ¿Quién va a participar? Buenas noches, le habla el hermano Moisés Castillo de Ciudad Bolívar. Y bueno, sí, es algo tremendo, es algo impresionante que otras denominaciones, y bueno, hay algunas denominaciones que no creen, bueno, denominaciones no sectas, como los testigos de Jehová, que no creen que nosotros podamos tener a Dios dentro de nosotros. Pero la escritura es clara cuando dice que Dios ha puesto en nosotros el Espíritu Santo. Y como dijo usted, nos los ha dado como un anticipo, como garantía. En otras versiones se lee claro, ¿no? En la traducción en PDT se lee claro que el Espíritu Santo Dios nos dio como anticipo para que estemos seguros de que nos va a dar lo que sigue, lo que resta viene. Y eso es glorioso. Gracias, hermano. Qué bueno. Como dijo Pablo en Romanos, el que no escatimó, no se reservó para sí ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con él todas las cosas? Ok. ¿Alguien más quiere participar? Yo digo, pastor, que, y hermanos presentes, que todos como creyentes, o sea, pienso yo que en algún momento siempre contristamos al Espíritu Santo, en algún momento. Y a Dios gracias que el poder del Espíritu Santo en nosotros es más fuerte y nos ayuda a apartarnos de aquello que no es agradable a Dios, bien sea la ira, bien sea la amargura, bien sea, o sea, cualquiera de esos pecados que en nosotros que contrista al Espíritu Santo, igualmente, este, inclinación hacia el pecado, cualquier inclinación hacia el pecado. Entonces, yo digo que nosotros como creyentes, pues por la concupiscencia que hay en nosotros, no quiero justificarme porque la verdad no es excusa, pero he experimentado que el Espíritu Santo ha sido poderoso en mí y me ha bendecido permitiéndome salir
en victoria de cosas que uno muchas veces se mantiene haciendo, que uno es porfiado, pero Dios es bueno y levanta uno. Y pienso que todos hemos experimentado lo mismo, no sé. Sí, sí, claro. Pero sabemos que lo que el Señor dice es, no contristéis, no entristezcáis al Espíritu Santo. Entonces, este, no podemos conformarnos con, o decir, pues, o que siempre vamos, sí lo hacemos y lo hemos hecho, pero no debemos hacerlo. ¿Ok? ¿Alguien más? Sí, Bueno, buenas sí, tardes. Buenas tardes. hable, mi hermano. Buenas tardes. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Quería hacer una pregunta con respecto a la parte que dice no apaguéis al Espíritu Santo, ¿verdad? O en cada una de las cuatro que se mencionaron, cuatro mandamientos en cuanto al Espíritu Santo, en cada una de ellas entiendo yo que por voluntad propia, por voluntad de nosotros mismos, que, que apagamos el Espíritu, entristecemos al Espíritu y buscamos la llenura del Espíritu Santo. Con respecto a no apaguéis el Espíritu, si usted decía que el cristiano que persiste, o sea, que sigue cometiendo pecados delante de Dios, eso apaga el Espíritu. Y ya Dios como puse el ejemplo del pueblo de Israel, ¿en qué manera nosotros como creyentes podemos ayudar a una persona o un hermano que está en esa situación? Porque por su misma voluntad, él ha apagado el espíritu y hacerle volver de ese error, de ese descuido o de ese caminar en contra de Dios. ¿Cómo podemos nosotros como creyentes, como hermanos en la fe, ayudarlo a volver a Dios? Bueno, eso tenemos un ejemplo muy gráfico, muy práctico. Fue lo que hizo el profeta Natán con David. Porque David, él pecó y él cometió el adulterio, participó en el homicidio y él le encubrió sus pecados. Y si usted ve el Salmo 32 y el Salmo 51, son la confesión de David. Pero David, por ejemplo, dijo, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemido del día. Y cuando el profeta Natán lo enfrentó, que le dijo, mira, había un hombre que tenía miles de ovejas y el vecino tenía una sola, y vinieron sus invitados y él en vez de matar una de sus miles de ovejas para darle comida, le quitó la ovejita que tenía el vecino, la única, y con esa entonces hizo carne y le dio comida a los invitados. Entonces David dijo, ¿quién es ese hombre? Ese hombre merece morir. Y el profeta Natán le dijo, ese hombre eres tú. ¿Por qué tomaste la mujer de Uría y también consentiste en el asesinato de él y todo eso? Entonces, David en ese momento, él había entristecido el espíritu. Él estaba en esa situación. Si David en ese momento, él llega y él manda a meter preso al profeta Natán o a matar al profeta Natán y dice, yo soy el rey y yo tengo autoridad y derecho y no se arrepiente de todo eso, lo que él iba a hacer era apagar el espíritu. Pero ¿qué hizo David? David se arrepintió de su pecado. Y David dijo, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dijo, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y por eso hay algunos versículos que dicen, por ejemplo, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente y todo eso. Entonces, ¿cómo puede hacer uno cuando si una persona tiene el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo está apagado en su vida,
Es porque la persona está viviendo en su pecado, la persona no se ha arrepentido de su pecado. La única manera que la persona, o sea, el Espíritu Santo se ha apagado en el sentido de que esa persona ha insistido en querer permanecer en su pecado. Entonces, solamente que haya esa parte del arrepentimiento, ayudar a esa persona a a hacerla volver al Señor. Entonces, esa es la parte que a uno le corresponde en ese sentido. Gracias, pastor. Ok. Josué Cornelis quería decir algo. Podemos dar la oportunidad. Cornelis. Ya usted, bueno, buenas noches. Ya usted se me adelantó porque yo iba a hacer comentario acerca de la confesión de David, cómo él había apagado el Espíritu Santo, ¿no? Por eso él confiesa y le dice al Señor que no me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Él había apagado el Espíritu Santo a raíz de su pecado, pues. Sí, señor. Y bueno, tuvo esa oportunidad de que Dios, porque fue el Señor mismo quien envió al profeta Natán para confrontarlo y guiarlo al arrepentimiento. Ese es interesante. Bueno, entonces somos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Esa es la lección número 7. ¿Ok? La lección número 8 es: soy miembro de la familia de Dios. Soy miembro de la familia de Dios. Y el versículo clave es Efesios capítulo 2:19. ¿Alguien puede ayudarnos a leer Efesios 2:19? Efesios 2:19. Ujú. Ya no son, por tanto, extranjeros o advenedizos, son conciudadanos de un pueblo consagrado, son familia de Dios, son piedra, son familia de Dios. Hasta ahí. Ok, ya no son extranjeros y peregrinos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, somos miembros de la familia de Dios, ya no somos extranjeros. Ya tenemos, am, ya somos hijos de Dios, fuimos hechos hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y hay muchas cosas que hacen esa distinción como familia de Dios. Hay un texto que es Efesios capítulo 4:6. Podemos leerlo. Ese es un texto que usamos mucho como bautistas. ¿Cómo dice Efesios 4:6? Un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y el 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. No, pero no es el 7, es el otro que dice un solo Dios, una sola fe, un solo Señor. Un Señor, una fe, un bautismo. Ok. Dios y Padre de todos, Sí, todos y por todos y en todos. el versículo anterior. Es el 5, entonces. Entonces, somos miembros de miembros de la familia de Dios. Ahora somos hijos de Dios, tenemos una relación de Dios como nuestro Padre, este, un solo bautismo, un solo Señor, o sea, son distintivos de las personas que son parte de la familia de Dios, ¿ok? Y otros textos como, por ejemplo, Gálatas 6:10. ¿Alguien nos puede ayudar con Gálatas 6:10? Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y especialmente a los de la familia de la fe. Gálatas 6:10. Entonces ahí la familia de Dios, la familia de la fe. Entonces uno puede decir la familia de Dios, la familia espiritual, la familia de la fe, pero nosotros somos miembros de la familia de Dios. Y sabemos que somos miembros sentido, en el sentido universal, o en el sentido de que
en el sentido de que somos el pueblo de Dios, ¿verdad? De que somos la familia de Dios, con todo, junto con todos los creyentes en todas partes del mundo. Y nosotros sabemos que la familia de Dios es muy grande, sobrepasa o trasciende a las denominaciones, todo eso. Y la familia de Dios la forman todos los hijos de Dios, todas las personas que han sido regeneradas, que han sido renacidas, que, que tienen a Cristo en su corazón y todo eso en todo el mundo. Entonces nosotros somos parte de esa familia espiritual. Pero también, también la Biblia habla de la familia de Dios en el sentido local. La familia de Dios se refiere también a la iglesia local. Y la voluntad de Dios es que todas las personas que nazcan, por ejemplo, en el caso de la familia natural, la voluntad de Dios es que cada niño que nazca, nazca en el seno de una familia, que tenga su papá, su mamá y todas las cosas necesarias para que tenga un crecimiento, saludable en su vida. Y en el sentido espiritual, la voluntad de Dios es que todas las personas que nacen espiritualmente, que llegan a formar parte de la familia de Dios, de la familia espiritual, entonces también nazcan bajo el seno de una familia local, que es la iglesia local a donde pertenecemos, a donde Dios nos ha llevado, y que entonces nosotros entendamos que somos miembros de la familia de Dios en el sentido universal y somos miembros de la familia de Dios en el sentido local de la iglesia donde Dios nos ha colocado, que es la familia que Dios nos ha dado para que nosotros podamos ahí tener todo el ambiente y todas las cosas necesarias para que nosotros podamos crecer espiritualmente, para que nosotros podamos tener todo lo necesario para poder lograr o cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Por ejemplo, la iglesia es muy importante. Congregarse y ser parte de una iglesia local es muy importante porque ahí es donde nosotros vamos a recibir el amor que necesitamos para nuestro crecimiento espiritual. El amor, ese amor, esa afirmación que nosotros necesitamos. Vamos a recibir ese cuidado, ¿verdad? El apóstol Pablo le dijo a los tesalonicenses, yo he sido yo he sido para ustedes como una madre o como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Eh, ese es muy interesante porque eso está en Primera de Tesalonicense, o si usted quiere, usted puede buscarlo. Está en Primera de Tesalonicense, capítulo 2, ya le digo. Primera de Tesalonicense. Está en Primera de Tesalonicenses, 1:7, pastor. capítulo 1:7. No, ese no es. Déjeme que yo lo estoy buscando por aquí. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. 2:7. 2. Antes fuimos tiernos entre vosotros. Es como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Imagínense, Primera Tesalonicenses 2:7. usted sabe que la nodriza, bueno, el hermano a lo mejor iba a decir 2:7, pero dijo 1:7, por eso le dije que no. Pero usted conoce usted sabe que las nodrizas, ellas no cuidan a sus propios hijos, ellas cuidan es a los hijos de otros, ¿no? Las madres cuidan a sus propios hijos, las nodrizas cuidan los hijos de otros. ¿Quién conoce una nodriza que cuidó a su propio hijo?
¿Usted ha conocido alguna, la historia de una nodriza que le tocó cuidar a su propio hijo? La madre de Moisés. Eso, exactamente. Entonces la figura que Pablo tenía en su mente era la mamá de Moisés. Y él dijo, yo he sido para ustedes como la nodriza que con ternura cuida a sus propios hijos. La mamá de Moisés, la hija de Faraón, cuando tomó el niño, la hermana de Faraón, la Miriam estaba por allá cerca, la hermana de Moisés, y la hija de Faraón le dijo, búscame una de las parteras hebreas para que me lo críe, y yo se lo pagaré. Y Miriam ya buscó fue a la propia mamá. Entonces la mamá lo crió pues, entre 3 a 5 años, ¿verdad? Lo tuvo los primeros años y imagínense cómo cuidó su mamá a Moisés. Entonces, ese es el papel que debe hacer la iglesia, ¿no? La iglesia debe cuidar con ternura a esos hijos espirituales, a esos nuevos creyentes, como, como la madre cuida con ternura a sus hijos. Pablo también en Primera de Tesalonicense, ahí mismo en el capítulo 2, le dijo, en el versículo 11, le dijo, ustedes saben de qué modo los exhortamos y los consolamos a cada uno de vosotros como el Padre a sus hijos. Entonces, la iglesia es la familia espiritual donde nosotros recibimos el amor, el cuidado, la alimentación. Por eso dice un versículo en Primera de Pedro, desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Y a dónde va a conseguir la gente la leche espiritual no adulterada? En internet, en la página de internet, en cualquier página de internet van a recibir esa leche espiritual no adulterada. Eso lo van a recibir en la iglesia, eso lo van a recibir en la familia espiritual. Entonces, eso es importante, eso es lo importante de ser miembro de la familia de Dios y ayudar a los nuevos creyentes a entender que ellos cuando recibieron a Cristo pasaron a ser miembros de la familia de Dios y que la familia de Dios, la iglesia, realmente tiene que ser esa familia donde va a brindarle todo el amor, todo el cuidado, toda la protección, toda la alimentación y todas las cosas necesarias para que esos nuevos creyentes o para que esos nuevos hijos espirituales entonces crezcan, para que crezcan así como la misma Biblia dice, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, crezcan así para llegar a ser, como dice el libro de Efesios, para llegar a ser un templo santo en el Señor. Entonces, somos miembros de la familia de Dios y somos miembros de una iglesia local y la manera de ser miembro de una iglesia local, es a través del bautismo. En la mayoría de las iglesias, ¿no? Por ejemplo, usted es miembro de la familia espiritual cuando recibe a Cristo y usted es miembro de la iglesia local cuando usted es bautizado. Esta es la clase para hablar acerca del bautismo. Entonces, el bautismo es el testimonio de nuestra nueva fe. Yo quiero que usted busque Romanos, capítulo 4. Alguien nos ayude a leer Romanos, capítulo 4, creo que el versículo 6. Vamos a ver. O 6:4. 6:4. Romanos 6:4. ¿Quién nos ayuda a leer Romanos 6:4? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ok, entonces el bautismo es el testimonio de nuestra nueva fe. Cuando una persona es bautizada, y por eso nosotros usamos, por ejemplo,
cuando las personas son sumergidas en el agua, cuando están debajo del agua, están simbolizando la muerte y la sepultura de Cristo. Y cuando las personas son levantadas del agua, están simbolizando la resurrección de Cristo. Entonces el bautismo es el testimonio de nuestra nueva fe. Cuando nosotros nos bautizamos, nosotros damos testimonio. Cuando estamos bajo el agua, estamos dando testimonio de que nuestra fe está basada en que Cristo murió por nuestros pecados y fue sepultado. Y cuando somos levantados del agua, estamos dando testimonio diciendo, nuestra fe está sustentada en que Cristo resucitó al tercer día para nuestra justificación, como lo dice el apóstol Pablo. Entonces, el bautismo es el testimonio de nuestra fe, de nuestra nueva fe, porque antes creíamos otras cosas, pero entonces cuando nos estamos bautizando, le estamos diciendo al mundo entero, a la iglesia, a la familia y al mundo entero, estamos diciendo, ahora mi fe está sustentada o fundamentada en la obra de Cristo o en el sacrificio de Cristo, que Cristo murió por mis pecados, fue sepultado y al tercer día resucitó. Bueno, podemos añadirle y después ascendió al cielo y se sentó a la diestra todo lo demás, pero las tres cosas que dijimos son esenciales. El bautismo también es el testimonio de nuestra nueva vida. Cuando nosotros estamos sumergidos en el agua, estamos representando, simbolizando que antes de recibir a Cristo, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y cuando nosotros salimos del agua, estamos dando testimonio. El día que nosotros recibimos a Cristo, entonces nosotros resucitamos con Cristo o nosotros resucitamos a una vida nueva. Entonces el bautismo es el testimonio de nuestra nueva vida. No es que estamos naciendo de nuevo ahí el día que estamos siendo bautizados, sino que estamos dando testimonio cuando estamos sumergidos debajo del agua, es que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y cuando salimos del agua estamos dando testimonio que nosotros resucitamos con Cristo, que un día resucitamos con Cristo, un día, como dice el libro de Efesios capítulo 2:1, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestro delito y pecado. Él nos resucitó y ahora somos una nueva criatura en Cristo y tenemos una nueva vida. Y entonces el bautismo es el testimonio de nuestra fe, es el testimonio de nuestra vida y el testimonio de nuestra obediencia. Porque cuando nosotros nos bautizamos, estamos diciendo, así como me estoy bautizando en obediencia al Señor, entonces estoy haciendo como un compromiso de que voy a ser obediente al Señor hasta la muerte. Pero el bautismo es un acto también de compromiso, de testimonio, ¿verdad? De que nosotros estamos dispuestos a obedecer al Señor en lo que el Señor quiera que nosotros hagamos con nuestra vida. Entonces, la clase número 8 es muy importante para poder hablar acerca de que somos parte de la familia espiritual, de la importancia la importancia que tiene el ser parte de una iglesia local. Es importante porque es la clase donde podemos enseñar acerca del bautismo y podemos terminar esta clase con lo que dice Hebreos capítulo 10, la advertencia que dice Hebreos capítulo 10:25, que dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces, esa advertencia del Señor de que no debemos dejar de congregarnos, que no debemos apartarnos de la congregación, que debemos congregarnos siempre, cada día y todo eso con fidelidad, porque es ser parte de la iglesia del Señor. No, es como una manera de que nosotros estamos esperando el Señor hasta el día que Él venga. Entonces estamos como en esa sintonía con Dios, en esa unión con Dios y en esa parte
de que la obra de Dios no se va a detener en nuestra vida y por eso es importante la congregación. ¿Ok? Bueno, ¿alguno tiene alguna cosa que preguntar o que añadir de la lección número 8? Puede hacer. Sería bueno que participen otros que no han participado, entonces pueden hacerlo. Hermano Eleazar, con Di- respecto a cuando comenzamos a hablar acerca de la familia de la fe, la familia de Dios, con respecto a la iglesia local, Ujú. los hermanos que tomamos como hermanos de la fe o familia de la fe somos de la iglesia, pero en nuestra familia, si todos son cristianos, también son de Dios. Claro, pero pero cuando se habla de la familia de la fe y cuando se habla de la familia de Dios, se habla de la iglesia. Y Ok, si ellos son parte de la iglesia, ellos son parte de la familia de Dios y de la familia de la fe. No hay ningún problema. ok. Sí, porque me parece que como que familia de la fe era una cosa, familia de Dios era otra, pero todos íbamos a la iglesia y No, ahí éramos hijos de Dios. no. Familia de la fe, familia de Dios, familia espiritual se refiere a la iglesia. Y si yo, por Ok, ejemplo, tengo mis hermanas, mis hermanos, mi mamá, mis hijos que son de la iglesia, ellos son parte de la familia de Dios, son parte de la familia de la fe, son parte de la familia espiritual. gracias. Ok, ¿quién más quiere decir algo? Bueno, pastor, Buenas noches. buenas noches. Buenas. Me emociona también saber, es importante darle a conocer a las personas cuando les decimos que pasamos a ser miembros, ¿verdad? De esta familia de la fe. El, esa analogía que usted usaba del apóstol Pablo cuando dice que como la nodriza que cuida a sus propios hijos, ¿no? Es saber también que tenemos un lugar donde ser cuidados, donde ser alimentados y que nuestros discípulos puedan saberse que tienen ese lugar de confianza donde van a poder crecer. Entonces, esta clase es propicia para que cada uno de nosotros creamos ese ambiente de confianza con nuestros discípulos y podamos decirles lo necesario y lo importante que es alimentarse y que es crecer en el Señor, porque es lo que va a hacer en nosotros también que podamos madurar y que podamos dar después también frutos a otras personas. Sí, sí, Gracias. así es. Y eso es, bueno, realmente la iglesia debe crear debe propiciar, crear ese ambiente, este, propiamente familiar, esencialmente familiar como la familia de Dios. Ok. Este, ¿alguien más? Buenas noches, Dios me les bendiga. Habla el pastor Ilcar Tría. Sí, pastor, le estamos ¿Me escuchando. escuchan? Sí, señor. Ok, pastor, yo solamente quiero que me ya que todo esto surge acerca del bautismo en agua, Ujú. porque todo surge de una hermana que tiene años en la iglesia, está casada y una mujer de Dios, solo le falta bautizarla, ¿no? Ajá. Y entonces, pero ella es muy nerviosa y todo surge porque ella me dice a mí que ella le da miedo que la tiren hacia atrás porque ella siente que se va a ahogar, que si hay una opción donde yo la pueda sumergir completamente pero agachada. Y entonces, oye, se me dejó pensativo porque ahora vamos a tener el bautizo y entonces ella me da su opción de que si puedo sumergirla completamente pero agachándola, no tirándola hacia atrás. Gracias. Ok, hermano, lo que tiene que hacer es sumergirla. Ese no es, o sea, el tirarla hacia atrás, ¿verdad? Ese, ese es un asunto de forma como la gente lo hace. A veces hay personas que le tapan la nariz, otros.
A mí no me gusta hacerlo, ni no taparle la nariz. Pero realmente, si sumergirla, usted puede sumergirla sin tirarla hacia atrás, ¿ok? Porque si la persona se agacha bien y todo, y usted la lleva hasta abajo, entonces si está sumergida completamente, entonces y después la sube, eso no es ningún problema. No, no se preocupe por eso. Eso no es, no es diferente, ¿verdad? O no es algo que no va a tener esa validez porque eh, tiene que sumergirla. Ok. Ahora, si ella le hubiera dicho, no, pastor, mejor écheme un tobito de agua en la cabeza, ya es otra cosa. Nosotros tuvimos la experiencia de lo que pasa es que un pastor en una ciudad en Biscucuy, él llegó y, imagínense, él hizo el bautismo en un río frío, ¿verdad? Con corriente de agua, con unas rocas bien fuertes y hasta tenía un remolino que llegaba y la gente lo tiraba hasta que se morían. El pastor se le ocurrió hacer el bautismo en ese río. Y yo fui a ayudarlo, yo no elegí el río, pero yo fui a ayudarlo y esa es una experiencia increíble. Tuvimos una hermana que esa le dio una crisis así como la gente le da crisis de risa. Una crisis que nos duró casi, duramos una hora para poder sumergirla. Pues esa se puso tiesa y tiesa y tiesa que se no quería dejarse sumergir y todo eso. Entonces, bueno, esa parte también hay que saber, o sea, lo que pasa es que a veces de repente la gente ha visto que si una persona bautiza y pum, tira a la gente para atrás y todo eso, el asunto es sumergirla, ¿ok? Entonces, puede hacerlo sin tener que hacer, sin tirarla para atrás, sin tener que hacer este, toda la inclinación posible hacia atrás. El asunto es que la sumerja. ¿Ok? Bueno, entonces estamos bien, ¿verdad? Entonces, con eso terminamos la lección número 8 de mi identidad en Cristo, que tiene que entonces tiene 8 lecciones, hemos visto 8 lecciones. La idea es que usted responda los 8 cuestionarios, que usted participe en los 8 foros de diálogo y todo eso. Y, y también que usted al participar en este diplomado y en esta clase, la idea es que usted sienta más claridad y más seguridad para que usted pueda enseñar tanto a los nuevos creyentes como aún personas ya de la iglesia para ayudarlos a que ellos puedan ser discipuladores también. Entonces, la idea es que todos podamos hacer eso, porque todos hemos sido llamados y la gran comisión es para todos. ¿Ok? Y espero que durante este tiempo, si usted lo está haciendo, espero que estas clases le ayuden a hacerlo mejor. Si no lo está haciendo, espero que usted pueda tomar la decisión de iniciar el discipulado con alguna persona y si no hay discípulo, evangelice a alguien, porque el discipulado comienza con la evangelización. Entonces, y usted puede tener esa experiencia de poder discipular a otros. Y algunos, por ejemplo, en el caso de los pastores, en el caso de los líderes, este, pueden tomar un grupo de la iglesia, ¿verdad? Y enseñarles hacerles participar también del diplomado de discipulado, hacer su grupo en la iglesia para que ellos también puedan prepararse para discipular a otros. Entonces, eso podemos y debemos hacer, ¿ok? Entonces damos por finalizado no la clase de hoy, sino el libro número 1 con las 8 lecciones. Si ustedes se dan cuenta, intencionalmente yo ni siquiera he usado las diapositivas. Yo tengo ahí las diapositivas de mi identidad en Cristo, ¿verdad? No las he usado. Y si ustedes se dan cuenta, así como yo les dije al inicio, uno debe usar 3 o 5 versículos para poder enseñar la clase
a las personas, ¿verdad? No necesito usar 20 ni 30 versículos, ¿ok? No necesita usar todas las frases que dice el libro. Lo importante es que usted le enseñe a las personas cada clase, cada tema. Yo me imagino que, por ejemplo, si yo le estoy enseñando a ustedes, soy sellados por el Espíritu Santo, yo me imagino que ustedes entienden con los 3 versículos, 4 o 5 versículos que yo les di, que ustedes son sellados con el Espíritu Santo, que con los 5 versículos que dimos, que usted es miembro de la familia de Dios, ¿ok? Entonces, no lo haga tan complejo, no lo haga tan, no es tampoco superficial, o sea, ninguno de los dos extremos. No lo haga tan complejo, no lo haga tan superficial, pero sí enseñe la verdad a las personas y recuerde esto. Usted puede dar la impresión de usar las verdades y buscar algo que la Biblia respalde de las cosas que usted está enseñando. No, use primero los versículos. Use los versículos y extraiga de los versículos las verdades que usted quiere enseñar o debe enseñar a las personas en el caso del discipulado. El discipulado, si usted va a enseñarlo también, es importante, vamos a enseñar vida espiritual. No es solamente una transmisión de información, ¿verdad? Entonces, cuando uno va a discipular, uno ora, ¿verdad? Uno debe hacer, porque debe hacer una conexión de corazón a corazón, ¿verdad? Y entonces trate de hacerlo no simplemente transmitiendo información, sino de transmitir vida, de la vida que Dios le ha dado a usted, de lo que es. Esto es la vida espiritual, esto es la vida cristiana. Y entonces necesitamos el discipulado desde esa perspectiva, ¿ok? Y ayudar a las personas en lo que sea necesario. Bueno, entonces culminamos el libro 1 y vamos a iniciar el libro número 2. El libro número 2 se llama Formando un carácter cristocéntrico. ¿Ok? Este libro número 2 tiene una introducción, ¿verdad? ¿Usted se acuerda que cuando nosotros hablamos en la lección número 2, que es del libro número 1, que soy hijo de Dios? Hablamos de las características de los hijos de los hombres y hablamos de las características de los hijos de Dios. Una de las características de los hijos de Dios que se repite y que resalta es que ellos caminaban con Dios. Que dijimos que caminar con Dios es andar en el camino del Señor, es seguir a Cristo. Entonces, el libro número 2 en su totalidad, su objetivo principal es ayudarnos a caminar con Dios, enseñarnos a caminar con Dios. El libro número 2, todas las 12 lecciones, por lo menos el título fue sacado de Efesios capítulo 5. De Efesios capítulo 5. Y Efesios capítulo 5 precisamente habla de nuestra nueva vida en Cristo. Y cuando usted lee Efesios capítulo 5, usted va a ver una palabra o una frase que resalta, una palabra que resalta. Y la palabra que resalta es la palabra andad. El versículo 2 dice, andad en amor. Hay un versículo que dice, andad como hijos de luz. Y de ahí fue que saqué la lección que se llama transparencia. Y hay otro versículo que dice, andad como sabios. Entonces, anda en amor, anda como hijo de luz, anda como sabio. Entonces, es andar con Dios, es caminar con Dios. Entonces, el objetivo de este libro es ayudarnos, enseñarnos a caminar con Dios. Yo quiero que alguien me lea el libro de Amós, capítulo 3, el versículo 3.
Amós 3:3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Ajá. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, si no se ponen de acuerdo. ¿Cómo nosotros podemos caminar con Dios? Para nosotros caminar con Dios, tenemos que ponernos de acuerdo con Dios. Y ponernos de acuerdo es como llegar a pensar de la misma manera, llegar a ver las cosas de la misma manera. Aprender a ver las cosas de la perspectiva de Dios sería y aprender a pensar como Dios, o sea, como Dios piensa, ¿verdad? Y ponernos de acuerdo con Dios, nosotros tenemos que entender que a nosotros nos toca alinearnos al pensamiento o alinearnos a Dios, que a nosotros nos toca ajustarnos a Dios, que Dios no se va a alinear a nosotros, que Dios no se va a ajustar a nosotros, que nosotros no somos los que le vamos a marcar la pauta a Dios, no somos los que le vamos a mostrar el camino a Dios por donde Él debe de andar, sino que más bien es Dios el que dice, te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. O como le dijeron a Moisés, enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer. Entonces, es Dios el que marca la pauta, es Dios el que marca el camino, es Dios el que despeja el camino, es Dios el que hace la senda para donde nosotros vamos a caminar, es Dios entonces el que muestra el camino por donde nosotros debemos andar, nos enseña el camino por donde nosotros debemos andar, lo que hemos de hacer. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo con Dios, ajustarnos o alinearnos al Señor. Y mire, lo único que va a alinearnos y ajustarnos a Dios es su palabra, es su evangelio. El Espíritu Santo va a usar su palabra para que nosotros nos alineemos al Señor. No es que nosotros antes de ser cristianos, muchos de nosotros éramos idólatras. Pero entonces ya no, porque ya ahora aprendimos, entendimos que ese no es el camino, ¿verdad? Y ahora ya nos pusimos de acuerdo con Dios, porque así como cuando Jesús fue tentado, el diablo le mostró la gloria de los reinos del mundo y la gloria de ellos, y el Señor le dijo, la Escritura dice, al Señor tu Dios adorará y solo a Él servirá. ¿Ok? Entonces, cada una de estas lecciones nos va a ayudar a alinear nuestra vida, a ajustar nuestro pensamiento a Dios, a ver las cosas como Dios los ve, a ver qué es realmente lo más importante en la vida, cuáles son las prioridades, cuáles son aquellas cosas que para Dios son importantes. Por ejemplo, ahí usted va a hablar acerca de la obediencia. Podemos recordar al rey Saúl que un día Samuel llegó y le dio una orden de que acabara con los amalecitas. Y él llegó y dejó, entonces cuando Samuel llegó, Saúl le dijo, mira, hice exactamente lo que me dijiste que hiciera. Y Samuel le dice, ¿y ese balido de oveja que oyó qué es? No, no, pero es que reservé el mejor ganado porque mire, eso estaba buenísimo para hacer sacrificio a Dios. Entonces el Señor le dijo, se agradará a Dios de los sacrificios más que su palabra sea obedecida. Y ahí es donde le dice, el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Ok? Entonces es ayudarnos a pensar como el Señor piensa. Y eso nos ayuda mucho, por ejemplo, otro ejemplo que podemos tener es el de Filipenses, Filipenses capítulo 2, que después de hablar del amor de Cristo, del desprendimiento de Cristo, de que siendo en forma de Dios se hizo semejante a los hombres, se despojó de su gloria, habla acerca de que se humilló hasta la muerte, habla acerca que fue obediente hasta la muerte, habla acerca de que tomó forma de siervo, y después que dice todas esas cosas, dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Eso lo dice Filipenses capítulo 2,
Y el versículo 5 dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. La mejor traducción de eso es, haya en vosotros la misma manera de pensar que hubo en Cristo Jesús. Entonces, este es el propósito de este segundo libro. ¿Por qué? Porque no podemos caminar con Dios si pensamos diferente al Señor. No podemos caminar con Dios. Imagínense, cuando unas personas no se ponen de acuerdo, uno jala para un lado y otro para el otro. Entonces van en dirección contraria, entonces se entorpecen porque uno le tranca el paso a otro, uno quiere una cosa, otro otra, entonces no llegan a ninguna parte. Entonces nosotros necesitamos a, ajustarnos a Dios para aprender, ponernos de acuerdo con Él, para aprender a caminar con Él. Y ahí es donde se va a cumplir lo que el Señor dijo. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Imagínese el arado de dos bueyes arando la tierra. Usted sabe que cuando la gente pone la yunta, el yugo, ponen dos bueyes, me imagino que la misma medida. Porque imagínense si ponen un buey y ponen un bueycito chiquitico ahí, entonces eso no va a poder, no va a poder caminar bien para arar la tierra. Y imagínense peor, que pongan un buey con un burro. ¿Cómo va a hacer eso? Ponen un buey con un perro. Tiene que ser dos bueyes y casi a la misma medida y todo eso, ¿verdad? Entonces imagínense que el Señor dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y dijo, porque mi yugo es fácil. Entonces Jesús se imaginó a él como un buey, ¿verdad? Y ligera mi carga. Entonces es como si Jesús fuera un buey y usted es el otro. Entonces tenemos que estar los dos al mismo nivel, o sea, ponernos, alinearnos, ¿verdad? Al Señor para que nosotros podamos caminar bien en la vida cristiana y todo eso. Entonces no se nos va a hacer tan complicado vivir la vida cristiana cuando nosotros podemos alinearnos al Señor o cuando nosotros llegamos a pensar, a tener esa perspectiva de Dios, a ponernos de acuerdo con Dios. Y el propósito de estas dos lecciones es eso, ¿ok? La primera lección es acerca del amor. La primera lección es acerca del amor. Imagínese usted lo que Pablo dice en Primera de Corintios capítulo 3, que dice, si tuviera 13, perdón, si tuviera todos los dones, ¿verdad? Y no tengo amor, nada soy. Si diera mi vida para ser quemada y no tengo amor, de nada me sirve. Es como decir, mire, como Pablo le dijo a la iglesia de Corintios así textualmente, si ustedes presumen, ¿verdad? Que tienen todos los dones del mundo, pero no tienen amor, no tienen el amor de Dios, no tienen el amor de Cristo en su corazón. Son como el metal que resuena o el címbalo que retiñe, ¿ok? ¿Qué quiere decir esa frase, metal que resuena o címbalo que retiñe? Una frase así que nosotros conocemos así. ¿Cómo dice así criollamente? Eso. El hermano Irka creo que va a Pura bulla. pura bulla, ¿verdad? Entonces, si usted no tiene amor, es pura bulla, ¿verdad? Así hablándolo así criollo venezolano. Entonces, ahí Pablo le está hablando de la importancia, que el amor es más importante que los dones, más importante que los ministerios, más importante que todo en la vida. Imagínese usted, hay gente que para ellos, hay personas en la iglesia cristiana que para ellos lo más importante son los dones. Y empiezan a decir, no, que Pablo dijo que hay que pelear y luchar por los mejores dones y no sé qué más y lo otro. Usted le quita los dones a esa persona y son un don nadie. No son nada, ¿verdad? Entonces, ahí nos enseña lo importante del amor. Y el amor a Dios
el versículo lema es Efesios 5:2. Dice, anda en amor, así como Cristo nos amó y dio su vida por nosotros. Ofrenda y sacrificio en olor fragante. Entonces, dice, anda en amor. La referencia, no hay otra referencia. No hay una referencia mayor y más perfecta que el Padre que envió a su Hijo, que Cristo mismo que entregó su vida en la cruz por nosotros, como una ofrenda de olor fragante delante de Dios. Entonces, uno en relación al amor, uno tiene que aprender que el primer y más grande mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Hay versículos ahí en la lección que dicen que el que ama a padre, a madre, a hijo, a mujer, a tierra, más que a mí, no puede ser mi discípulo. Y otro dice, por ejemplo, podríamos leer lo que dice, creo que Marcos, capítulo 10, 29 o 30, vamos a ver. Marcos 10, ya le digo cuál. Marcos 10:30. Alguien 10:29. ¿Quién lee Marcos 10:29? Respondió Jesús, cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa o Respondió hermano. Jesús y dijo. Sí, hermano. No peleen, hermano. Dale. Ok. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por cuanto de mí y del evangelio. Entonces fíjese, el que no haya dejado casa, carro, esposa, padre, madre, hijo, y aún su propia vida, por causa de mí el evangelio no es digno de mí. Entonces, tiene que amar al Señor más que a su propia vida, más que a su propia familia, más que a sus posesiones, más que cualquier otra cosa en la vida. Nosotros, es importante para eso, nosotros entender la similitud entre la tentación de Adán y la tentación de Cristo. Porque en la tentación de Eva, pues, en la tentación de Eva, en la tentación de Cristo. Porque en la tentación de Eva, ¿verdad? De Eva y Adán, ellos fueron tentados a seguir el camino del amor propio, en lugar del camino del amor a Dios o del amor al Padre. Ustedes ven cómo el diablo le dijo, llegan a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Y ustedes ven que dice que el árbol fue codiciable, agradable para alcanzar la sabiduría a sus ojos. Entonces lo que hizo el diablo fue desviarle del camino del amor al Padre y llevarles al camino del amor propio, del amor hacia ellos mismos. Y ellos pensaron más en su propia vida, en su propia satisfacción, en sus propios logros, que en la voluntad y el propósito de Dios. Entonces, siguieron el camino del amor propio y dejaron el camino del amor al Padre. Ahora, cuando ustedes ven la tentación de Jesús,
fue igual a la tentación de Eva. Bueno, no estaba, no dice que fue que el diablo se le manifestó en forma de serpiente, ni estaban los árboles, que así como, sí habían árboles, pero no así como la misma escena. Pero entonces el diablo le mostró los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. La tentación era desviarle del camino del amor al Padre a llevarle al camino del amor propio, a pensar en sí mismo, en su propia gloria, en su propia satisfacción y todo eso. Entonces Jesús no siguió el camino del amor propio. Jesús siguió el camino del amor al Padre y la respuesta de Jesús, que ya la dijimos antes, fue, la Escritura dice, al Señor tu Dios adorará y solo a Él servirás. Ese cuadro nos muestra cómo debe ser el amor nuestro hacia Dios, que debemos amar a Dios más que todas las cosas y que en la vida siempre vamos a ser tentados por el diablo y vamos a ser tentados por la gente a dejar el camino del amor al Padre y a seguir el camino del amor propio. Es decir, a dejar de amar a Dios sobre todas las cosas y a concentrar nuestro amor o enfocar nuestro amor en cualquier otra cosa en la vida, sea persona, o sea a nosotros mismos, o sea cualquier bien de este mundo. Entonces, es muy importante, andar en amor quiere decir amar a Dios sobre todas las cosas. Seguir el camino del amor al Padre y no el camino del amor propio como lo hizo Adán y Eva y como muchos lo han hecho en la vida. Andar en amor también significa amar a nuestros hermanos. Porque nosotros podemos decirle, Dios, Diosito, yo te amo mucho, es increíble cuánto yo te amo. Y el Señor nos va a decir, ama a tu hermano. Porque dice, el que dice que ama a Dios, dice, ame también a su hermano. ¿Verdad? En Primera de Juan nos habla mucho acerca de eso. De que el que dice que ama a Dios, ame también a su hermano. En esto hemos conocido el amor que Cristo puso su vida por nosotros. Y dice, así también nosotros tenemos que poner nuestra vida por los hermanos. Entonces, andar en amor es amar a los hermanos, como nosotros decimos que amamos a Dios. Yo le decía a un grupo, mire, a veces la gente, por ejemplo, en el caso del matrimonio, dice, no, que el amor en la pareja, dice, no, que el amor empieza en la cocina, que el amor empieza en no sé qué. Bueno, ¿usted sabe dónde empieza realmente el amor en nosotros como cristianos hacia nuestros hermanos? En la oración, en la oración. Y nosotros, Pablo nos da un gran ejemplo, porque Pablo, él amaba a los hermanos. Y él decía, yo los recuerdo en las oraciones, siempre oro por ustedes. Y yo me imagino, no así como muchas veces nosotros lo hacemos, porque nosotros podemos orar en términos generales, ¿verdad? Usted se arrodilla, yo me arrodillo y el Señor bendice la iglesia, bendice a todos los hermanos de la iglesia, ¿verdad? Pero qué bonito es cuando nosotros, bueno, somos 20, 30, 50, 100 y nosotros hasta hacemos un plan de oración por nuestros hermanos. Yo soy de una familia de 14 hermanos, éramos 14 hijos y no todos éramos cristianos. Pero mire, una cosa nosotros sabemos y estábamos seguros. Mi mamá todos los días oraba por nosotros. Pero usted sabe que mi mamá no decía, Señor, bendice mis 14 hijos, no te los voy a nombrar porque es que son muchos. No, mi mamá oraba por cada uno de nosotros y por cada una de nuestras familias. Y eso es una gran demostración del amor que nosotros tenemos hacia nuestros hermanos. Que nosotros digamos,
vamos a orar de verdad por nuestros hermanos. Ahí comienza el verdadero amor fraternal que nosotros debemos tener hacia nuestros hermanos. Andar en amor es amar a Dios sobre todas las cosas, pero andar en amor también es amar a nuestros hermanos. Y amar a Dios también es amar a nuestros enemigos, porque usted sabe que el Señor, bueno, ustedes conocen lo del Sermón del Monte. El Señor le dijo, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, le dijo, amad a vuestros enemigos, en Mateo capítulo 5. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien, orad por los que os ultrajan o haced bien a los que... Yo no me aprendí esa parte, dice, orad por los que os aborrecen. No sé si lo digo al revés o eso, pero haced bien a los que os ultrajan, orad por los que os aborrecen. Orad por los que os aborrecen y haced bien a los que los ultrajan. No sé cómo es, tengo que revisarlo bien. Pero esa es la parte de amar a nuestros enemigos. Amar a los que nos han causado daño. Y eso no es tan fácil. O sea, es fácil repetir el versículo. Es fácil la palabra. Pero no es tan fácil. Pero andar en amor es eso también. Uno de los mejores ejemplos que nosotros tenemos es el de Esteban, el primer mártir cristiano. Cuando Esteban lo estaban apedreando, no fue que él empezó a ver alucinaciones, ¿verdad? Pero cuando lo estaban apedreando, lo primero que él dijo fue, veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre a la diestra del Padre. La gente siguió apedreándolo y a lo mejor con más fuerza, porque creían que era una blasfemia lo que él estaba diciendo. Pero ¿sabe qué fue lo que salió de la boca y del corazón de Esteban? Le dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Eso es amar a los enemigos. Fíjense que me imagino que él no miró los que le estaban tirando piedras. Me imagino cuando él hizo esa oración, miró fue a Saulo, que estaba ahí, que era el que estaba ahí como el jefe de los tiradores de piedra, de los que estaban matando a Esteban. Me imagino que Esteban miró a Pablo y dijo, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y fíjense lo maravilloso que hace Dios, porque Dios salvó a Saulo y lo convirtió en lo que nosotros sabemos que es el apóstol Pablo. ¿Cómo Dios puede obrar en nuestros enemigos? En muchas personas que se oponen a nosotros, que están en contra de nosotros, si realmente, y escuche bien, si realmente nosotros llegamos a amarles, ¿verdad? Como la palabra de Dios nos dice que debemos hacer. Entonces se dice, amad a vuestros enemigos. Ese es andar en amor, ¿verdad? Ahora, una cosa importante en esta clase, y yo quiero que usted busque Primera de Pedro, capítulo 4, y alguien me ayude a leer ese texto. Primera de Pedro, capítulo 4, ya le voy a decir qué versículo es. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Dice la palabra del Señor. Ante todo, ámense entrañablemente unos a otros, pues el amor alcanza el perdón de los pecados por muchos que sean. Entonces, pero le voy a decir, no voy a seguir como decía esa traducción, sino la traducción que dice, y ante todo tened entre ustedes ferviente amor. Así como dice amor entrañable, pero ferviente amor. Usted sabe que hay palabras que uno le cambia una letra y tienen el mismo significado. Y ferviente es una. Usted le cambia la F por una H. ¿Cómo dice? Hirviente. Ok. Entonces, ferviente
y hirviente significan lo mismo. No es que yo lo estoy inventando, ¿no? Sino que ferviente y hirviente significa lo mismo. Entonces, uno tiene que aprender la importancia del amor ferviente. El amor ferviente es diferente al amor pasivo o al amor sobreentendido. El amor ferviente es ese amor que se hace sentir, ese amor que se expresa, ¿verdad? Y eso es importante. Mire, a mí me enseñaron eso en mi adolescencia, en la iglesia, no en la casa, en la iglesia. Porque como les dije, yo tengo, somos 14 hijos, 14 hermanos, hijos de un mismo papá y una misma mamá, 7 mujeres y 7 hombres. Cuando yo estaba pequeño, bueno, imagínense, yo tengo buena memoria, porque cuando tenía como 2 años se murió mi abuela. Y a nosotros, a mi hermano y a mí, nos llevaron a la casa de al lado, nos llevaron a la casa de al lado para que no viéramos la gente llorando, la urna y todas esas cosas, nos escondieron por allá. Entonces, eso a mí me marcó la vida. Porque yo veía a la gente, ¿verdad? No querían que uno viera, yo veía a la gente llorando y todo eso con el muerto. Entonces, siempre que había un muerto, que la gente estaba velando un muerto, uno veía a la gente llorando. Entonces, yo me imaginaba cuando mi mamá se muriera. Y yo decía, si mi mamá se muere y el día que la estén velando, si a mí no me da ganas de llorar, la gente va a decir que yo no quería a mi mamá. Y ese era el temor más grande que yo tenía en mi vida, desde que yo era niño. Siempre que había un mortorio, me imaginaba a mi mamá y decía, y me daba miedo que un día mi mamá se muriera y que a mí no me ni eran ganas de llorar. Bueno, lo que pasa es que yo no lloraba ni con las inyecciones que le ponían a uno cuando estaba niño. Entonces, si a mí no me dan ganas de llorar, la gente va a pensar que yo no amaba a mi mamá, que yo no quería a mi mamá. Entonces, en un sentido, mi relación con mi mamá, yo recibí a Cristo cuando yo tenía 13 años y mi mamá tenía 50 años. Pero mi relación con mi mamá era muy fría, o sea, muy fría, muy distante. Nosotros íbamos juntos a la iglesia, pero de alguna manera el pastor de la iglesia se dio cuenta que nuestra relación era así, pues fría, distante. Y entonces un día él hizo en una enseñanza, él llegó y estaba enseñando a toda la iglesia. Y yo estaba sentado entre la iglesia, yo tenía unos 15 años. Y entonces él llegó y me llamó, estaba toda la gente, me llamó frente al escenario y me dijo, Eleazar, venga acá. Y me dijo, deme un abrazo. Y yo le di un abrazo. Y él me hizo pasar la pena más grande del mundo. Porque él me dijo, eso no es un abrazo. ¿Dónde están tus sentimientos? Como decir, tú no tienes sentimiento es. ¿Por qué tú no puedes abrazar como es? Y entonces yo estaba apenado porque eso lo hizo delante de toda la congregación. Y entonces después yo me iba a sentar y cuando me iba a sentar, no, venga acá otra vez, deme un abrazo. Y yo le doy el abrazo y otra vez me dice, eso no es un abrazo, porque tú no sabes abrazar, porque tú no expresas tus sentimientos. Mire, yo no hallaba dónde meterme. Y me fui a sentar. Cuando me iba a sentar me llamó la tercera vez. Me dijo, dame un abrazo. Bueno, yo lo que hice fue apretar un poquito más duro. Y pero sentí el alivio tan grande, que el pastor dijo,
Ese sí es un abrazo, ¿verdad? Bueno, imagínense, eso fue el alivio más grande de mi vida. Ese sí es un abrazo. ¿Dónde vamos? Pero entonces ahora él me dijo, eso tienes que hacerlo tú con tu mamá. Tu mamá no lo va a hacer contigo, porque eso es una cosa que viene de generación en generación. La mamá de ella no lo hizo contigo, la abuela de ella, la mamá esa no lo hizo con ella, la abuela de ella tampoco. Entonces, ella no lo va a hacer. Pero tú tienes que romper ese ciclo, tú tienes que romper esa barrera y tú tienes que abrazar a tu mamá. Bueno, a lo mejor para algunos de ustedes sería fácil, pero a mí se me hizo una tarea muy difícil. Yo no pude hacerlo. Y no era que mi mamá era mala. Imagínense ustedes, mi mamá, 14 hijos, nunca nos faltó comida. Ella lavó y planchó para darnos comida. Nunca nos descuidó en el aspecto de la medicina. Una vez le cayeron como 10 de sarampión y ninguno se le murió. Nunca nos desatendió en la escuela. Mi mamá no salía de la cocina a la batea. Y entonces, este, pero yo no sentía eso de poder darle un abrazo a mi mamá, expresarle ese amor, no, porque yo sabía que cuando estaba chiquitico me cargaron y me decían, aniniquín, atuna, que tuna, pero hasta ahí. Después que crecimos, entonces no había ese abrazo, no había ese afecto, no había esa manifestación, esa expresión del amor de esa manera. Y entonces a mí me costó mucho. Yo oraba todos los días para hacerlo. Pero imagínese usted, pasó un año y yo no pude hacerlo. Cuando yo tenía 16 años, a mí me enviaron, yo era misionero ya, de los 15 años. Me enviaron de misionero a una iglesia que habíamos fundado un año antes, la Iglesia Bautista Central de Guanare. Y yo estuve ahí me celebraron el año 17, cumplí 17 años, tuve 2 años ahí, del 87 hasta el 89. Bueno, cuando yo estaba en esa iglesia, había una hermana que se llamaba María Matos, una hermana muy fiel de la iglesia, una ancianita muy fiel de la iglesia. Y un día, ella vivía en un barrio que se llama La Importancia en Guanare, y un día yo fui a visitarla. Cuando yo visité a esa hermana, mire, esa hermana me abrazó, me apretó y todo. Me metió una llave que no me soltaba. Y entonces yo todo incómodo ahí, pues yo no estaba acostumbrado a eso. Entonces yo incómodo, no solamente me abrazó, sino que me besaba y yo casi haciendo así como los niñitos cuando no les gusta y todo eso. Y la hermana me abrazaba y me besaba y entonces y yo esperando que me soltara hasta que por fin me soltaba. Entonces cada semana cuando yo iba a visitar a la hermana, como media hora antes de llegar a la casa, el corazón me hacía pum, 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 pum. Porque yo sabía que la hermana iba a salir como Dino cuando va a recibir a Picapiedra. Y entonces esa hermana me abrazaba y me besaba y no me soltaba. Y entonces cada semana ella hacía eso. Pero cuando ella hacía eso, ahí el Señor me habló. Me dijo, ¿por qué no puedes hacer eso con tu mamá? Si ella hace eso contigo, ¿por qué es tan difícil que tú puedas hacer eso con tu mamá? Y el Señor preparó mi corazón. Entonces fui a visitar a mi mamá, a Carigua, donde ella vivía. Y cuando ella se fue a su cuarto, yo la seguí y después estuvimos frente a frente. Le di un abrazo y le dije, mamá, te quiero mucho. Estoy muy orgulloso que seas mi mamá. No me salieron lágrimas en ese momento. A ella, no sé. No sé qué pasaría después en el cuarto con ella. Pero comencé a hacer eso todos los días. Todos los días le daba un abrazo y le decía, mamá, te quiero mucho. Estoy muy contento que seas mi mamá. Hasta que, hasta que se derritió ese hielo. Hasta que
comencé a sentir, a poder tener esa libertad de expresar el amor a mi mamá, hasta que nuestra relación se volvió tan cercana, tan cálida. Y no solamente eso, sino que eso transformó la vida de mi mamá y de mi familia, porque mi mamá comenzó a hacer eso con todos los hijos. Y no pude contener las lágrimas cuando vi haciéndolo con el hijo mayor, que él nunca ni se casó, era un profesor, es un profesor. Y entonces cuando veo a ella abrazándolo, dándole un beso, orando por él antes de irse al trabajo, y él no era cristiano. Entonces eso me quebró el corazón, me abrió el corazón. Y entonces ver cómo mi mamá se convirtió de ser una mujer fría, distante, se convirtió en una mujer tierna, en una mujer agradable para todos sus hijos, para sus nietos. Mire, eso transformó el ambiente del hogar y de la familia. Nosotros teníamos 10 años luchando por llevar a mis hermanos y a mi familia a la iglesia. Y nadie se afirmaba en el Señor. Pero después que mi mamá comenzó a hacer eso, mi familia cambió. Y mis hermanas se llegaron a convertirse al Señor y mis hermanos también. Y ahora toda mi familia está en el Señor. Y nosotros disfrutamos. Mi mamá partió con el Señor hace unos 5 años, a los 87 años, pero nosotros disfrutamos de ver nuestra mamá alegre, tierna, amorosa, cariñosa y aprendimos el amor ferviente. Entonces, una cosa es que usted diga, no, yo quiero mucho a mis hijos. Ellos saben que yo los quiero, que yo daría mi vida por ellos y hago todo eso. Pero ¿se sienten ellos así, de esa manera, amados? Entonces, es importante que nosotros entendamos la importancia del amor ferviente. Es posible que nosotros tengamos tantas, por decir, malas experiencias en la vida o cosas que han marcado nuestra vida y que no crean esa barrera entre madre e hijo, entre esposo a esposa o entre hijos a padre y todo eso, y aún hasta en hermanos. Pero hay que tener amor ferviente. Y eso es importante que nosotros podamos hacerlo en nuestra vida. ¿Ok? Ok, esa es la clase del amor. Andar en amor. Andar en amor es seguir el camino del amor al Padre y no el del amor propio. Amar a Dios sobre todas las cosas, en otras palabras. Andar en amor significa amar a nuestros hermanos como amamos a Dios o como Cristo nos amó a nosotros. Andar en amor es amar a nuestros enemigos y perdonarlos y bendecirlos y hacerles bien. Y hay que seguir el camino del amor y hay que amar, hay que tener amor ferviente y tenemos que tener esa libertad para expresar nuestro amor hasta el mismo Dios. Porque a veces hasta tenemos esas limitaciones de expresar nuestro amor a Dios. Yo sé que no es un asunto de hacerlo públicamente, ¿verdad? Pero que nosotros tengamos esa libertad, que realmente nos sintamos que tenemos la capacidad de amar. Cuando yo hice eso de abrazar a mi mamá, de hacer eso fue tan saludable para mí, porque eso me ayudó a mí a entender que yo podía amar, tenía la capacidad de amar, no solamente a mi mamá, sino a todo el mundo. ¿Entiendes? Y es importante que nosotros tanto nos sintamos amados, porque tenemos que sentirnos amados realmente por Dios y que nosotros podamos realmente amar y sentir que podemos amar como Cristo nos amó también a nosotros. ¿Ok? Bueno, ahora es su parte, sus preguntas, su aporte a la clase. Entonces pueden hacerlo. No les puedo dar un abrazo desde aquí, pues estamos por Zoom y todo eso, pero
Si usted está por ahí con su familia, dele un abrazo y dígale, de verdad, los quiero mucho. Ok. Pero bueno, ¿alguien quiere participar? Puede hacer. Pastor, buenas noches. Bueno, un abrazo para todos. Un abrazo Yo para... creo que, ¿cómo está todo? Bien, Luis, dígalo. Yo creo, Pastor, que el amar y el sanar las heridas, el abrir el corazón, sabes que yo viví una experiencia muy, muy complicada porque mi papá y mi mamá se separaron cuando yo tenía 8 años. Y mi mamá fue una mujer abusada, maltratada, golpeada por mi papá. Mi papá tenía problemas con el alcohol. Y a mí me tocó el punto tal de recoger a mi papá hasta de la calle. Me llamaron, mi papá estaba en el Tigre, mi papá estaba de indigente. Y créeme que para mí era una lucha muy tremenda porque dentro de mí yo sabía que yo tenía que amar a mi papá, pero aún estaba ese niño que de alguna otra manera había pasado por circunstancias y lo hacía por un deber más. De repente no había un amor genuino. Entonces yo después con el tiempo lo entendí. Cuando mi papá murió hace año y medio, y como hace 4 años, él le dio 4 o 5 años, le dio un ACV y yo me lo traje para acá, para la casa, para Aroa. Mano, y me tocó bañarlo, me tocó lavarlo, entrar con él, abrazarlo, hablarle de Jesucristo. Mano, y te voy a ser muy franco, eso a mí me hizo mucho bien. Me hizo mucho bien porque primero me permitió llorar al lado de él, me permitió estar con él, me permitió vivir unas circunstancias con él bastante difíciles para él. Yo tuve la oportunidad de verlo cuando él se fue para Duaca, ya sano, chévere, arregladito, limpiecito, acomodadito, y subió para Duaca. Y fue una experiencia muy hermosa. Ahora mira lo que ocurrió. Como a los 8 meses que él se vaya aquí de la casa, yo seguía estando pendiente de él, de sus medicamentos, de sus cosas, porque como estamos estudiando, trabajando. Un día que yo estaba en clase, él muere. Y recuerdo que cuando murió, yo cuando él murió, yo sentí una paz. Y el Señor, después con el Señor, me dio la oportunidad de pasar un tiempo con él de calidad, de pasar días con él. Él pidió que el día que se muriera, ese mismo día lo enterrara. Y mi abuela tenía miedo de enterrarlo porque yo no podía estar. Yo le dije, "No, abuela, eso fue lo que él pidió, no se preocupe por mí". Le soy franco. Hermanos míos quedaron todavía con aquella dificultad en su corazón, algunos que no son cristianos, quedaron con dificultad en su corazón. Y yo veo la diferencia cuando tú eres sanado, cuando tú eres amado, cuando tú das amor, cuando la relación se restaura, cuando este, ese vínculo que nunca, porque en mi caso nunca hubo un vínculo con mi papá, yo logré tener un vínculo con mi papá, y eso me permitió incluso ver situaciones en las que yo le fallaba a mi esposa, en las que yo le fallaba a mis hijos, poder tener un mejor trato porque la relación que tuve con mi papá restauró muchas áreas rotas de mi vida y me dio la oportunidad de entender que aún a esta altura, después de tantos años de yo haber conocido a Jesucristo, habían áreas en mi vida en las que yo todavía, habían cosas que no había superado. Y el restaurar la relación con mi papá me ayudó a mejorar incluso en mi relación como padre, con mi hijo. Yo de pronto era muy duro con mis hijos y aprendí a estar más en armonía con mis hijos, a amarlos, porque no, yo no había conocido un amor así como ese, pues. Y llegó el día en que logré vivirlo, y cuando lo viví, lo experimenté, lo sané. A diferencia de usted, yo lloré, pues yo sí lloré. Yo puedo decir que yo sí lloré, pues. Cuando me tocó abrazar a mi papá y besarlo, yo lloré porque yo decía, me perdí de esto, pues sí me explico, me perdí de esto y fueron situaciones que le doy gracias a Dios, y de hecho estos días casi que toda la semana, yo tengo una barbería ahorita, y toda la semana a mí me gustaba tenerlo afeitadito, y cuando lo afeitaba le cortaba, le mandaba una foto a mis hermanos y esto, y tengo fotos, y toda la semana
Google me manda fotos de mi papá como recordándome, ¿no? Y qué bonito que en este punto de mi vida yo puedo recordar a mi papá con amor. Y no me quedó el recuerdo de un papá ausente, no me quedó el recuerdo de un papá que de repente me hirió, sino que Dios me dio la oportunidad de restaurar y poder también yo mejorar en mi relación y restaurar áreas que tenía también dificultades con mi familia. Pero entonces, Está viva la mamá de Eliezer. le doy gracias a Dios por eso. Ok. ¿Alguien más quiere? No vaya a durar tanto como Luis, pero ¿alguien más que quiera compartir? Ajá, ¿me escucha? Sí, claro. Bueno, ahí hay algo muy importante que a mí me ha enseñado la palabra de Dios y es el amor a los enemigos, ¿no? Yo tenía una cosa que, bueno, el que me trataba mal era peor que iba a llevar. Entonces, de un tiempo para acá, yo empecé a orar por las personas que siempre están en contra de uno en todas las áreas, pues. Y pude notar, ¿no? El efecto que hace la oración en esas personas y cuando tú te comportas con gracia, tú aprendes eso de Dios, que tú no pagas mal por mal. Y en verdad que yo digo que allí esa es una clave para nosotros ser luz en medio de la oscuridad, porque esas personas traen tantas cosas de sus hogares, de la sociedad perversa, ¿no? Que influye rencor, odio y todo eso. Entonces nosotros siendo esa manera que en vez de una maldición, nosotros decimos, hermano, igual te quiero, Alex. Digamos, un mal gesto, nosotros hacemos un buen gesto. Eso de verdad que vence el mal. Y eso es lo que Pablo decía, que no seas vencido de lo malo, sino vence el bien con el mal. Y cuando nosotros entendemos eso, ahí es donde decimos que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Porque de verdad que yo he sido, en verdad que eso para mí ha sido una experiencia maravillosa por las cosas que Dios me ha dado a vencer a través del amor. Sí, señor, gracias, hermano. Imagínense que lo que Pablo le dijo a los tesalonicenses, le dijo acerca del amor fraternal, no tengo necesidad de enseñarle, porque ustedes mismos lo han aprendido del Señor. Y nosotros, aparte de, por ejemplo, nosotros tenemos muchas ventajas. Una, la Biblia dice que en nuestros corazones el amor. La Biblia dice que fue derramado en nuestro corazón el amor de Cristo por medio del Espíritu Santo. Ahí dice, hemos aprendido del mismo Dios ese amor. Él nos enseña a amar. Y qué bueno, esa es una cosa que no la aprendemos, o sea, la aprendemos de parte del Señor. Héctor, dele. Bueno, saludos. Gracias por contar sus experiencias. De verdad que nutre mi vida el escuchar esos testimonios y escuchar lo que usted vivió con su mamá en el tema de los abrazos, el hermano que me antecedió hace un ratico antes del hermano Corniel, la historia con su papá, me hace recordar y pensar también que Dios no se queda con nada, de que Él sabe cuáles son los procesos y las cosas que están dentro de nuestros corazones que necesitan ser sanados, que necesitan ser trabajados, por así decirlo. Y viendo sus historias, siempre me recuerdo la historia de José. José no se podía ir de este mundo o del mundo, por así decirlo, sin Dios resolver lo que estaba en el corazón de él y todo lo que él había vivido con sus hermanos. De manera que le experimentó Dios por medio de esa situación. José pudo experimentar el perdón, pero también experimentar el amor. O sea, pudo dar el amor a sus hermanos, hacia aquellas personas que le habían hecho un mal a él, pues por así decirlo, lo habían arrancado de su familia, lo habían lo habían enviado a otro lugar, a otro país, otra cultura, otra lengua. Y Dios no se quedó con eso. Dios trabajó en José y al mismo tiempo trabajó con sus hermanos. Como que, mira, José, yo sé quizás lo que hay en tu corazón, quizás yo sé
tus emociones, tus sentimientos, pero de este mundo no te vas a ir hasta que tú resuelvas esto, pues. Y de manera que eso en este tiempo llena mi corazón y mi vida, pues, y también nos ayuda en el ministerio como pastores, porque muchas de los hermanos que llegan a las iglesias, llegan así rotos, heridos, con situaciones, con vivencias, y nos toca también a los pastores ser esos instrumentos que muchas veces Dios nos usa para poder mostrar amor y enseñar a otros a amar. Sí, señor. Y nosotros, imagínate cuando vemos cómo José abrazó a sus hermanos, los besó, les dio la tierra y hasta les dijo, ustedes ustedes intentaron hacer mal contra mí, pero fue el Dios que me trajo aquí, hasta para, Dios hasta los usó a ustedes para traerme aquí, para preservar la vida de muchos y todo eso, y cómo les mostró ese amor tan especial a sus hermanos, a su papá y a toda su familia. Qué bendición eso. Gracias por traer esa experiencia de José también para complementar esta parte. Creo que había el hermano, alguien más quería hacerlo, puede hacerlo. Nazaret creo que quería hablar. Yo vi que había levantado la mano. Pero si alguien más quisiera hacerlo, puede hacerlo. Ok. Bueno, entonces hoy vamos a dejarlo hasta aquí. Vimos 2 clases de mi identidad y la primera de formando un carácter cristocéntrico. Eso quiere decir que esta semana yo los voy a incluir en el libro número 2 para que ustedes puedan descargar el libro, para que puedan hacer el cuestionario número 1 de la lección 2 y para que puedan participar también en el foro de diálogo. ¿Ok? Entonces, vamos a cerrar con una oración. Luego vamos a aprender, mientras oramos, usted puede encender su video para que tomemos una foto y luego si haya preguntas del curso o cualquier otra cosa, podemos tener algunos minutos para eso. ¿Está bien? Entonces vamos a pedir al pastor Héctor que nos cierre con una oración este tiempo. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu fidelidad y por tu gran amor. Gracias por lo que hoy hemos aprendido por medio de tu palabra. Gracias por usar a tu siervo, nuestro hermano en Cristo, Eleazar Bermúdez. Gracias por cada experiencia que tú le has permitido vivir a él en el ministerio, no solamente a él, sino también a su familia. Y al mismo tiempo, Dios, cómo estas experiencias hablan también a la vida de todos nosotros. Quiero darte gracias también por todos aquellos que de alguna manera participaron en este tiempo y los que aún no lo han hecho. Te damos gracias, Dios mío, también por cada uno de ellos. Te rogamos que tú nos sigas bendiciendo a todos a través de este diplomado, a través de esta enseñanza de tu palabra, que tú nos sigas ministrando como hasta ahora tú lo has hecho. Danos la sabiduría. Danos la sabiduría para seguir adelante, para aprender de tu palabra. Y te rogamos que en el nombre poderoso de Jesús también nos enseñes todos los días a amar, mi Dios todopoderoso, y enseñar a amar a otros. En el nombre de Cristo te damos muchas gracias por este tiempo y te rogamos que te quedes con nosotros. Amén y amén. Mire que hoy, para decirle algo, hoy, ya va, déjenme hacer algo aquí. Vayan